rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Tenemos para esta misa las siguientes intenciones: por nuestros hermanos difuntos: Olivia Guerrero, Santiago Jiménez, Rafael Guerrero, Silvia Guerrero, Andrés Hernández en su novenario, María de la Paz Torres Hernández en su novenario, Benjamín Dávila Pérez, un mes de fallecido, Francisca Severa Castañeda Beltrán, 11 meses, Jaime García Guzmán en su novenario, Marta Beatriz Juana Ayala Méndez, 3 meses. Dales, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Así sea. Pedimos también por la salud de Graciela Sánchez Soriano. Ahora pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos, con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos aprovechar bien los dones de tu bondad. En estos días en que por gracia tuya la hemos experimentado más plenamente, para que libres de las tinieblas del error nos hagas estar adheridos firmemente a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza, y que es poco transitado. Felipe se puso en camino. Y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y, oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y, partiendo de aquel pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo al etíope: aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el
el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azotó y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Naciones, bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones, y mi lengua le cantó alabanzas. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. El que coma de este pan vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Vamos a reflexionar la palabra de Dios. Hoy centraremos nuestra reflexión en la primera lectura.
tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Se bautiza el etíope. Lo hace Felipe. ¿Por qué? Primero, él es enviado por el Espíritu, movido por el Espíritu Santo. El etíope comienza a leer textos de la Biblia y le pregunta a Felipe, ¿por quién se dice esto? Y viene la explicación. De ahí, él dice, ¿me puedo bautizar? ¿Algo lo impide? Nada, te puedes bautizar. Y entonces bajan a un río, Felipe bautiza al etíope. Esto tan bello que está narrado en la Biblia, estamos muy lejanos de hacerlo vida. Muchos vienen exigiendo el bautismo. Hay miles de razones, pero no se oye la razón del etíope. Escuché la palabra de Dios, sentí el llamado de Dios. No. Hay muchas razones humanas. Y entonces, ahí tenemos que renovar nuestra fe. Muchos somos bautizados y vivimos sin conocer nunca la palabra de Dios. Que no haya duda, la Biblia. ¿Cuántas veces la hemos leído? A veces ni una. Nada más lo que escuchamos en la misa. Entonces, ¿cómo puede surgir la fe? La fe surge de la escucha de la palabra de Dios. Y no únicamente se lee la palabra de Dios en la misa, se debe de leer a cada momento. Y cuando se escucha la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece. Al principio surgen muchas dudas. Es el maligno que nos quiere alejar de la palabra de Dios. Hay que continuar leyendo. Dios mueve nuestra inteligencia por medio de la acción del Espíritu Santo y empezamos a comprender su palabra. Entonces la fe se resienta y llega el momento en que dice uno, sí, quiero recibir a Cristo. Aquel sí comienza con el bautismo. Aquel sí en sentido propio se da en el sacramento de la Eucaristía, en la misa, en la primera comunión. Aquel sí se aumenta con el sacramento de la confirmación. Y entonces, ¿qué hace el etíope después? Ciertamente no se menciona mucho de él, pero es claro, anunció a Cristo a todos los lugares donde fue. Eso es lo que hicieron los primeros cristianos. No únicamente decir, ya cumplí, ya estoy bautizado. No. Era para anunciar la palabra de Dios hasta los últimos rincones. Dice el dicho, el buen juez por su casa empieza. Empecemos predicando la palabra de Dios en nuestros hogares. Qué difícil. Ahí está la primera parte de la fe. Si la predicamos en nuestros hogares, después vayamos con nuestros hermanos, aquellos que no están en nuestro hogar. Ahorita es tiempo, conozcamos la palabra, no nos dé miedo. El miedo no es obra de Dios. Él siempre lo dijo, no tengan miedo. Vamos a guardar un momento de silencio y que la palabra de Dios ilumine nuestra vida.
Hagamos nuestras peticiones al Señor. Glorifiquemos a Cristo resucitado y siempre presente en su iglesia, y supliquémosle diciendo: quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Señor Jesús, vencedor del pecado y de la muerte, permanece en medio de nosotros, tú que vives por los siglos de los siglos. Oremos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Señor, ven a nosotros con tu poder invencible y muéstranos la bondad de Dios Padre. Oremos al Señor. Quédate con nosotros, Señor, ayuda al mundo abrumado por las discordias, ya que tú solo tienes el poder de salvar y reconciliar. Oremos al Señor. Confírmanos en la fe de la victoria final y arraiga en nosotros la esperanza de tu manifestación gloriosa. Oremos al Señor. Quédate con nosotros. Pidamos por el eterno descanso de Olivia Guerrero, Santiago Jiménez, Rafael Guerrero, Silvia Guerrero, Andrés Hernández en su novenario, María de la Paz Torres Hernández en su novenario, Benjamín Dávila Pérez un mes, Francisca Severa Castañeda Beltrán 11 meses, Jaime García Guzmán en su novenario, Marta Beatriz Juana Ayala Méndez, 3 meses de fallecida. Que Dios tenga misericordia de ellos, perdone sus pecados y los tenga gozando de la vida eterna. Oremos al Señor. Pidamos también por la salud de Graciela Sánchez Soriano. Oremos al Señor. En México hoy celebramos el Día del Niño. Pidamos por todos los niños sanos, enfermos, difuntos, por todos ellos y su familia. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que en estos días de Pascua nos has revelado con más plenitud la grandeza de tu amor, concédenos, ya que nos has librado de las tinieblas del error, que nos adhiramos más firmemente a tus enseñanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sacrificio mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Olivia Guerrero, Santiago Jiménez, Rafael Guerrero, Silvia Guerrero, Andrés Serna Hernández en su novenario, María de la Paz Torres Hernández en su novenario, Benjamín Dávila Pérez, un mes de fallecido, Francisca Severa Castañeda Beltrán, 11 meses,
Jaime García Guzmán en su novenario, Marta Beatriz Juana Ayala Méndez 3 meses. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Padre bueno, te pedimos por la salud de Graciela Sánchez Soriano. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Hagamos nuestra comunión espiritual. Oración de San Alfonso de Liguori. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén.
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignas alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden permanecer en paz. Dales, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz.